¿Cómo estaban mis hermanos? Cuando eran niños, ¿cómo estaban? ¿Sí? Tengo una... Chiquitos, estaban chiquitos. Aquí en México, para nuestros hermanos de otros países que quizá también lo adoptaron, yo no lo sé. Cuando hablamos de la chancla, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? La mamá, especialmente la mamá, ¿verdad? La chancla es con la mamá. Y cuando hablamos del cinturón, el papá, ¿verdad? Sí. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues nos compusimos con eso, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cierto? Mire, este, nos, nos, nos gusta mucho hablar de la escritura acerca de la sabiduría, ¿cierto? Y creo que se tiene que seguir hablando, aunque debe de tener un equilibrio o algo que lo equilibre, ¿verdad? Materializar la palabra de Dios en nuestras vidas, por supuesto, constantemente es estorbado por el sistema de este mundo, pero también mucho tiene que ver, pues, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos, nuestros deleites, tiene mucho que ver eso. Aquí nosotros, en esta congregación del Camino, con los que se conectan con nosotros, hemos ya estudiado Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿cierto? Nos falta Deuteronomio, ¿sí? Y hemos recibido en estos 4 libros de la Torá, ¿verdad? De la ley, pues muy buena instrucción, porque es buena instrucción. Aunque algunas cosas hemos tenido dificultades para entenderla, ¿cierto? Con las traducciones que tenemos, el problema de la distancia del tiempo, 2000 años por lo menos después del Mesías, entender la Torá ha sido complicado. Y más que está escrito en otra, bueno, en una lengua antigua, ¿verdad? Hemos tenido dificultades para entenderla, tanto que tenemos aquí, incluso desde la congregación, discusiones sobre los temas, ¿no? O los que están en esta línea de pensamiento acerca de la Torá, pues hay también muchas discusiones, porque tenemos esa dificultad, ¿cierto? Tú estudias la ley, los 5 libros, y a lo mejor entiendes algo, ¿no? Y otras cosas que no entiendes, ¿cómo lo vas a entender? Bueno, a lo largo de los libros históricos y los profetas, por ejemplo, se presentan casos en cómo aplicaron la ley, la Torá, las instrucciones de Dios, y quizás nos da más luz. Luego tenemos el testimonio del Evangelio, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que presentan casos y vemos, a ver, cómo aplicaron la Torá ahí, ¿verdad? La ley. El mismo Mesías, Pablo, Pedro, Juan, cómo enseñaron y cómo aplicaron. Y nos da luz, ¿verdad? La semana pasada estuvimos reflexionando sobre el impacto de nuestros pensamientos. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? De cómo las circunstancias, buenas o malas, producen pensamientos que luego son externadas, pues, con nuestras bocas. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, quiero que coloques en tu pensamiento esta pregunta, o estas preguntas que te voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser buenos? Hay que pensar esa pregunta, ¿no? O ¿por qué nos cuesta hacer lo bueno? O incluso, más aún, ¿por qué cuesta ir con aquel que es bueno cuando es necesario hacerlo? ¿Por qué cuesta imitarlo? En Génesis 6:5, en la segunda parte, y ya estuvimos viendo este versículo la semana pasada, se lo voy a leer como está ahí. Ahí dice, Behol yetzer markisevot livo rak ra kol hayom. ¿Sí? Esas palabras que están en amarillo ahí, ¿verdad? Es muy interesante. Dice, y toda inclinación de los pensamientos del corazón de él, está hablando del hombre, era solo hacia el mal, o era al mal, todo el día. Ese es el problema del hombre, ese es el daño que tiene el hombre. Todo hombre tiene ese daño. ¿Sí? Creyentes y no creyentes tenemos ese daño, tanto así que el creyente aún sigue pecando, porque tiene un daño. ¿Sí? Y aquí hay un concepto que ha permanecido en la discusión de muchos, procurando dar explicación. El concepto es Yetzer Hara, que lo tenemos en color amarillo en ese texto,
que significa inclinación a lo malo o la inclinación al mal, ¿sí? Y el otro término es lo contrario, Yetzer Tov, Hatov, ¿verdad? Que significa inclinación a lo bueno, que eso es lo que carece el hombre. El hombre no tiene una inclinación natural a lo bueno. Y este versículo, por supuesto, revela que los pensamientos del corazón del hombre son para Yetzer Hara. ¿Sí? Todo el pensamiento del hombre, la inclinación natural, si no se hace algo, la inclinación es hacia lo malo, hacia lo dañino. Ra es malo, dañino, perjudicable, ¿verdad? Todo el tiempo está hacia esa inclinación, a menos que tú le pongas ahí un cabestro, no sé, un freno, ¿verdad? Para que no se vaya para allá, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que los pensamientos de nuestro corazón se inclinen a lo bueno? ¿Cómo hacer que sean para Yetzer Hatov? O la inclinación a lo bueno. Tal vez me dirás, bueno, imitando a aquel que es bueno. ¿Es fácil? Muy fácil. Buena respuesta, no sé si hay buena explicación en eso. Ciertamente es así. Y la pregunta sería, ¿lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? Y si lo hacemos, si lo estamos imitando, ¿lo hacemos bien? ¿Podemos entender las palabras del Mesías? ¿Y qué necesitamos para prevalecer y resistir a la inclinación a lo malo? Entonces, cuando estudiamos la Torah nos encontramos con instrucciones complicadas y difíciles de entender, ¿no? Pero al pasar por los profetas, como ya dijimos, y por el Evangelio encontramos casos que nos dan luz para entender la Torah. Y uno de los libros que nos puede ayudar bastante es el libro de Proverbios. ¿Lo han leído? ¿Cuántos han leído todo Proverbios? Bueno, pues a los demás les invito a que lo lean completo, ¿sí? Leanlo completo, el libro de Proverbios, ¿sí? Así que vamos a estar meditando en este libro. Este libro, para información, ¿verdad?, ha sido dividido en 7 partes, ¿sí? La primera parte va de Proverbios capítulo 1, versículo 1, ¿verdad?, a Proverbios 9, versículo 18. O sea, es decir, los primeros 9 capítulos es la primera parte, y el autor de estos 9 capítulos es Salomón. Por eso en Proverbios 1.1 dice los proverbios de Salomón, ¿sí? La segunda parte es de Proverbios 10 a capítulo 22, versículo 16, ¿verdad? Y dice ahí también los proverbios de Salomón. Bueno, ¿por qué no estaba junto? Porque son como versículos aislados, así, o sea, no tienen una secuencia, una explicación de varias cosas como es de Proverbios 1 al 9. La tercera parte es de Proverbios 22, versículo 17 a Proverbios 24, versículo 22, ¿sí? Y tiene el título de Las palabras de los sabios. Ese ya no es de Salomón, a lo mejor fue parte, ¿verdad? No sé, pero dice las palabras de los sabios. La cuarta parte es Proverbios 24, versículo 23 a capítulo 24, versículo 34, tiene como título ahí en el versículo 23 del capítulo 24, también estos son dichos de los sabios. ¿Quién sabe cuáles sabios? O no sé si están integrados también en los anteriores, pero son de los sabios. La quinta parte es Proverbios capítulo 25, versículo 1 al capítulo 29, versículo 27, y tiene el título en Proverbios 25, 1 que dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ellos se encargaron de copiar algo ahí, ¿verdad? Fueron unos editores, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y Proverbios 31, esta es la sexta parte, Proverbios 31, dice las palabras de Agar, hijo de Jaque, o sea, todo el capítulo 30. ¿verdad? Y la séptima parte, Proverbios 31, que el versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel. Así que cuando ustedes lean, muy conocido el pasaje que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? ¿Quién escribió estas palabras? Lemuel, el rey Lemuel, que se piensa que era el rey Salomón, ¿verdad? Pues hay varios argumentos muy interesantes, pero son las palabras de un hombre, aunque después dice, la profecía con la que enseñó su madre, ¿verdad? Se lo enseñó a él, pero Lemuel es el que escribe, aprendió y escribió. Entonces ahí tenemos esas 7 partes de Proverbios. Como pueden notar, el libro
de Proverbios tiene diferentes autores, ¿verdad? Inspirados por Dios, y editores, y tal vez de distintas épocas. Cada parte trata un tema general, ¿verdad?, que se va desarrollando. Nosotros estaremos solamente meditando en la primera parte, es decir, los primeros 9 capítulos. Vamos a tratar, y ya lo demás ustedes lo van a estudiar, lo van a leer, ya entendiendo de qué se trata el libro de Proverbios, ¿sí? Así que estaremos tratando los principios de esos primeros 9 capítulos que son de Salomón, ¿va? Abre tu Biblia entonces, ahí en el capítulo 1 de Proverbios, y vamos a tratar los primeros 7 versículos del primer capítulo. Así que también les pido que inviten a sus hijos, a sus jóvenes, o a los que tengan ahí cerca en casa, que lean Proverbios, y lo que vayamos aprendiendo lo transmitan, ¿va? Eso va a ser bueno, porque de eso se trata. Dice Proverbios 1:1. Allá está, muy bonito que se ve ahí esa letra. Mislei Shlomo ben David Melech Israel. Dice. Esto es, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Creo que está traducido bien en nuestras Biblias. A veces hay que hablar un poquito más de las palabras, pero está bien. Entonces, algo importante que hay que considerar es la vida de Salomón. Pues, los proverbios de Salomón, ¿quién fue ese fulano, no? Hay que considerarlo, ¿no? Se oye bonito Salomón. Lo que más se oye de Salomón a veces ahí, por ejemplo, en los juzgados, ¿no? Se hizo un juicio o se tomó una decisión salomónica. ¿Y qué significa que haya tomado una decisión salomónica? ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué lo sacan? ¿Alguien sabe por qué sacan ese término? Era sabio, pero ¿qué es lo que hizo? Exactamente, cuando 2 mujeres peleaban por un bebé y no había ADN, hizo algo extraordinario hasta que dijo, esta es la mamá. La que estuvo dispuesta a dar la vida por su hijo, ¿verdad? Esta es la mamá. Y se la entrega. Y se le entrega al bebé. De ahí viene el pensamiento de decisiones salomónicas, ¿verdad? No había el famoso ADN ni nada de eso. Entonces hay que conocer la historia de Salomón, ¿no? Por lo menos algo, por lo menos las películas pueden pintar cierta idea de la historia de Salomón, pero lo mejor es que leyeras la historia de Salomón. ¿Cuántos años reinó Salomón en Israel? 40 años, bastante, ¿no? Aproximadamente del año 971 al 931 antes de nuestra era, antes de Cristo. Así que podemos fechar los proverbios de Salomón, ¿en qué siglo? ¿No? En el siglo X antes de Cristo, antes de Yeshua, ¿verdad? Esa etapa para Israel fue gloriosa, no tuvo guerra. Creció mucho Israel en varios aspectos, ¿no? Salomón empezó reinando bien, con justicia, aunque al final, con toda su sabiduría, quebrantó el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Qué es lo que hizo, verdad? Se inclinó a otros dioses, y se inclinaba él, se inclinaba al pueblo. ¿Por causa de quién? De sus mujeres, ¿verdad? Más 1000 mujeres, y la mayoría paganas, ¿verdad? Y permitió que se construyera un templo enfrente del templo. O sea, con toda y su sabiduría. Así que tengamos cuidado de cómo andemos nosotros, no nos creamos Salomón, ¿verdad? Así que eso es lo que hizo. Fue sabio, sí, y se ocupa mucho de sus palabras. Tal vez, por eso escribe proverbios con algún tipo de dolor, puede ser. No sabemos exactamente qué etapa escribió estos proverbios que vamos a ver. Si lo escribió al final de sus días, quizá lo escribió con cierto dolor, ¿verdad? Estos 9 capítulos están dirigidos ¿a quién? A su hijo. Del capítulo 1 al 9, por lo menos está unas 13 veces el término hijo mío. Hijo mío. Aquí los que son papás pueden escribir algo para sus hijos, ahorita que salgan, hijo mío. ¿Cuál sería su deseo para ellos, no? Yo creo que sería bonito.
Si se van a casar, por ejemplo, hijo mío, escríbele algo. No dice a cuál hijo, probablemente a Roboán, que era el siguiente rey, ¿verdad? Pero podemos notar que son palabras de un padre que tiene un deseo profundo para que su hijo esté bien, ¿verdad? Un padre a su hijo. Así que no me va a decir, bueno, yo no tengo hijos, así que me voy. No, ¿por qué? Porque aunque dice de un padre a su hijo, se puede extender como palabras de un maestro a su discípulo, de un amo a su siervo, ¿verdad? De un jefe a su empleado. Por supuesto, de Dios para su pueblo, de nuestro Padre hacia nosotros que somos sus hijos. Así que hay que poner atención. ¿Ah? Ahora, la palabra hebrea para proverbio, ¿verdad? Un proverbio luego dice, es que es como un refrán, es más que eso. La palabra es mashal, ¿verdad? La palabra mashal refiere a una comparación o una experiencia para revelar. La experiencia se pone como ejemplo, para revelar una enseñanza o un misterio, para entender cosas. También se traduce como parábola. Mashal también se traduce como parábola, como las que contó Yeshua. Yeshua contaba parábolas y era el ejemplo para explicar cómo es el reino de los cielos. Y para explicar el evangelio, contaba parábolas. Entonces los proverbios son ejemplos o comparaciones para explicar la voluntad de Dios con el fin de darle sentido a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, de tal manera que la comunión entre Dios y su pueblo y dentro del pueblo mismo, esa comunión sea congruente, sea buena, sea bien dirigida. Los proverbios de Salomón explican muchas cosas que la Torah no explica. Lo explica con ejemplos. Sí, como decíamos la vez pasada, si te dicen, a ver, ¿en dónde dice la Biblia que es malo fumar? Oh, puedes hablar de ejemplos, de comparaciones, de por qué hace daño. Y la Torah, digamos que sí lo enseña, con otras palabras, pero tú das ejemplos, comparaciones, parábolas, historias, ¿verdad? Lo que puede provocar el causar daño a nuestro cuerpo, ¿cierto? Así que con esta pequeña explicación del Mashal, podemos entender mejor el propósito de este libro, de Proverbios. Vamos a leer del versículo 2 al 6, bueno, no sé si te lo lea todo así como está en hebreo, bueno, igual es. Dice, la dad chokhmah umusar lehavim imrei binah, dice, para entender sabiduría y doctrina, así lo traducen, para conocer razones prudentes. Después voy a comentar un poquito más el versículo 2, pero por lo pronto, así como lo tienen en sus Biblias, si tienen la Reina Valera 60, creo que así está, ¿no? Para entender sabiduría y doctrina, dice, para conocer razones prudentes. Luego dice, la kajad musar, apréndanse esa palabra, musar, la que está de color amarillo primero, bueno, la segunda también. Musar, a ver, digan musar. Eso, musar, ok, muy bien. La kajad musar haskel, zedech umishpat umesharim, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Sí? Son palabras un poquito más conocidas como la mishpat, ¿verdad? Mishpat lo traducen muchas veces como juicio, pero se refiere como al proceso, como las que hay en un juicio. Es un proceso. Entiende mis procesos. Mi mandamiento es este, el proceso es este, ¿verdad? Se debe amar así al prójimo, el proceso es este. Ese es el mishpat, ¿verdad? Ese es el mandamiento, esa es la mitzvah, el mandamiento, y ese es el mishpat, el proceso para hacerlo. Entonces dice, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad. Ahí la palabra musar lo traducen como consejo. Luego dice de prudencia, la palabra haskel, que va hasta el final de color amarillo, al final de derecha a izquierda. Recuerden que el hebreo se lee al revés. ¿Sí? Haskel es una palabra que refiere a la conciencia. ¿Sí? Sería algo así como para recibir el consejo para una buena conciencia. Sí, pero después vamos a hablar de la palabra musar. Luego dice el versículo 4, dice, Latel liftain arma, lenar daat ut umtzima, dice, para dar sagacidad a los simples.
Me gusta esa palabra de sagacidad, está bien. Para dar sagacidad, astucia y perspicacia, a los, ponen simples, como es un libro poético, yo creo que quisieron guardar como lo poético, ¿no? Porque si ponemos las palabras que son ahí, igual no nos gusta, ¿no? La palabra simples es ahí a los fáciles de manipular, a los seducibles. Queda más claro, ¿verdad? Pero poner eso es como, pierde el sentido de la poesía, o no sé, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no? Dice, y a los jóvenes, inteligencia, la palabra da'at, que digamos que es de la línea de abajo, la palabra que está en medio. Da'at, aquí ya bueno, pues ya le dije como 2 o 3 veces. Da'at no es precisamente inteligencia, es conocimiento. Da'at o da'at, las dos maneras se puede decir, ¿sí? Así que, y a los jóvenes, a los muchachos, a los cortesanos, ¿verdad? Para dar ese conocimiento y cordura. ¿Okay? Luego dice el versículo 5, ¿voy con el 5? ¿O ya me brinqué? Ok, 5, dice Ishma, la palabra que nosotros conocemos como Shema o Shamar, ¿verdad? ¿Qué es Shamar? O la que cuando ustedes escuchan la palabra Shema, dice oír y obedecer. Podemos cambiar un poquito, en lugar de decir obedecer es responder, ¿sí? Oír y responder a esa voz, a eso que estás oyendo. Por supuesto, para nosotros sería responder con obediencia, ¿no? Porque también hay partes de la escritura donde el hombre, el profeta, habla con Dios y le dice, Adonai Shema Adonai. O sea, no le estamos diciendo a Dios, Señor, oye y obedéceme. No, sí, Señor, oye y respóndeme. Dame una respuesta, ¿verdad? Creo que se entiende mejor ¿sí? Entonces dice ahí, Yisma Chacham, Beyosef Lekhach, Benabon Tachbulot, y dice, oirá para responder el sabio, ¿verdad? Oirá el sabio y añadirá, bueno, o aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Una palabra importante ahí es, yo leí mal ahí, Ismad Jocham es el sabio. Una palabra importante esa, ¿no? Ok. Muy bien, luego el versículo 6, dice, Lehavim Mashal, ahí está la palabra Mashal, que se traduce como proverbio, el ejemplo o la comparación. Lehavim Mashal Umlitza, Divrei Jochamin Bejidotan, dice, para entender el ejemplo, la comparación, ¿verdad? El proverbio, la parábola, para entender la declaración. Para eso es recibir estas cosas, ¿no? Palabras de sabios y sus dichos profundos, o sus enigmas, o sus... se me fue la palabra. ¿Se acuerdan de Batman y Robin que iban contra uno que le hacía preguntas y... Acertijos, para entender acertijos, cosas así, gracias. No me vino otra palabra. Para entender acertijos también puede ser, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos el propósito de los proverbios de Salomón. Vean sus Biblias, porque aquí que quizá no está completo los 6 versículos de un golpe, ¿no? Pero de la palabra que se repite mucho es para. ¿La vieron? Para esto, para el otro, para. Ese es el propósito. Para entender, conocer, recibir, dar. Varios verbos ahí, entender, conocer, recibir, dar. Y esas acciones, por supuesto que se ligan con lo que se tiene que entender, conocer, recibir y dar. Es decir, con la sabiduría, la doctrina, la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, la sagacidad, la inteligencia, la cordura. Son tantas cosas. Esas cosas hay que adquirirlas. Es decir, no nacemos con ellas. ¿Cómo nacemos? Todo con inclinación al mal, ¿verdad? O sea que no hay cabida esas cosas, entonces hay que hacerle hueco o hay que desplazar varias cosas, ¿no? Entonces, estas cosas, la inteligencia, la cordura, la sagacidad, la equidad, tienen el poder para ayudarnos a entender el ejemplo, la comparación, la parábola, las declaraciones, los dichos profundos, los enigmas, los acertijos, básicamente para entender mejor la Torah, especialmente en las cuestiones prácticas.
Ahora, cada palabra cuando la leemos en hebreo, en estas palabras, es más profunda de lo que lo leemos en español, porque tenemos el español solamente como lo cercano, ¿verdad? Lo más cercano a las palabras que se dicen en hebreo, porque no tenemos palabras que alcancen a cubrir todo eso. Por eso el problema de las traducciones, la complicación y la dificultad de las traducciones. Y también a veces creo que es por eso que se ponen ejemplos o casos de cómo se aplica la instrucción, la Torah. ¿Okay? Entonces, no vamos a hablar de todas esas palabras, pero sí voy a enfocarme, voy a hablar de 3 o 2, pero un poquito más en una palabra, que como que la pasamos medio por alto, voy a decirlo así. ¿Sí? Pero estas palabras van a abrazar a las otras. La palabra entendimiento, conocimiento, sagacidad, abrazan a todas esas. Y los únicos que podrán recibir estas cosas son los que tengan capacidad de oírlas para responder favorablemente. Es decir, es para los sabios, los que estén dispuestos a oír, para los sabios. Si no estás dispuesto a oír y eres de fácil distracción, pero quieres ser sabio, bueno, quita la distracción, ¿sí? Que si de repente pasó por aquí el gato, cuidado. No se dejen. Ok, pero antes de seguir leyendo, vamos a hablar de estas 2 palabras, ¿verdad? O 3 palabras, retomando el versículo 2. Dice Proverbios 1:2 en su primera parte. Dice, Ladad Jochma u Musar, la palabra que les dije que se aprendieran, Musar. Ahí está, Ladad Jochma u Musar. Dice, para tener el conocimiento de la Jochma y el Musar, o para conocer la Jochma y el Musar. Bueno, le puse ahí la y el porque una palabra es masculina y la otra es femenina, ¿sí? La Jochma se traduce como sabiduría y el Musar. Entonces, y la primera palabra que es Da'at es conocer, conocimiento, aunque ahí está verbalizado. Para los que están aprendiendo hebreo, cuando se pone una lamed al principio, se convierte en verbo. Da'at es conocimiento, pero si le pongo la lamed, se convierte en verbo, pero viene de ese sustantivo que es conocimiento. Entonces, la palabra Jochma, que es sabiduría, ya se ha comentado mucho. Adquirirla tiene su proceso. Muchos adquieren sabiduría, ¿cierto? No significa que sean sabios. Adquieren sabiduría, pero otra cosa es usarla, aplicarla, ¿verdad? De aquí que se necesita el musar. El musar, que en los primeros 9 capítulos aparece 13 veces, en los primeros 9 capítulos, por lo cual es una palabra importante, y en todo Proverbios aparece 30 veces. O sea que hay que ponerle atención. Esta palabra, musar, se ha traducido aquí en la Reina Valera, en unas partes como doctrina y otras partes como enseñanza. Pero lo primero que se refiere, o lo que indica es corrección, reprensión, amonestación, castigo, reproche, la chancla, el cinturón, la vara de membrillo, ¿verdad? Eso es musar. Disciplina, ¿verdad? ¿A qué te suena? A mi mamá, a mi papá. Okay. ¿A qué te suena? ¿Quién le gusta ser corregido, reprendido, amonestado, castigado, reprochado? ¿A quién le gusta? Sí, miren, adquirimos sabiduría, ¿eh? E intentamos hacer lo que la sabiduría indica. Pero la compañía del musar es importante, suele usarse, o suele el deber usarse para colocar bien la sabiduría en nuestra vida. Entonces podemos definir el musar como lo que sigue. Ahí puse una definición, según lo estudiado, ¿verdad? El musar es moldear la voluntad con lo que el razonamiento ha comprendido. El musar se hace para eso, para moldear la voluntad
con lo que el razonamiento ha comprendido. Disciplinar la voluntad. ¿Sí? Si la voluntad no la entiende, las palabras de los sabios, si no entiende la sabiduría, lo que el razonamiento ha entendido, es hora de amonestarla. Irle subiendo la frecuencia del musar hasta que se ajuste a lo que el razonamiento ha entendido, es decir, la sabiduría que el razonamiento ha entendido. ¿El fin cuál es? Llegar a ser sabio. Y no solo ser portador de la sabiduría, porque muchos portan, conocen de la sabiduría, pero de ahí a que su voluntad esté de acuerdo con lo que dice su razonamiento, creo que es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo ser buenos? Tal vez porque adquirimos sabiduría, pero no estamos dispuestos a recibir el musar. O no nos permitimos que apliquen a nosotros el musar, porque te vaya a dar vergüenza o pena o dolor. Muchos saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué necesita? El musar. Proverbios 15:32 en su primera parte dice: Poré musar moes nafsho. Dice, el que suelta el musar, detesta su alma. El que afloja el musar, el que deja ir el musar, ahí la palabra detestar es repugnar, repugna su alma, lo que demuestra es que desprecia todo su ser. La palabra nefesh, que se traduce como alma, para empezar es cuello, garganta, donde pasa el aire, la sangre, el alimento. Entonces te cortan el cuello, ¿qué pasa? ¿Verdad? Te aprietan el cuello, ¿qué pasa? ¿Verdad? Refiere a todo el ser, ¿verdad? Repugna el ser, desprecia todo su ser aquel que rechaza el musar, el que lo suelta, que no lo quiere. Cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, atentamos contra todo nuestro ser. El rechazo del musar nos puede conducir incluso, porque esa palabra detestar nos habla de un hastío. El rechazo constante del musar te lleva o te puede conducir al hastío de tu alma, de tu vida, por no procurar que tu voluntad tenga el mismo sentido que tu razonamiento, lo que tu razonamiento ha entendido. ¿Sí? Te puede llevar al hastío, a que estés harto de tu alma. ¿Cuántas veces hemos repugnado nuestra alma? Seguramente muchas. Cuando no quieres seguir el consejo de Dios, puede llegar el punto en que tengas asco de toda tu alma y estés harto de ella, con un riesgo que va más allá. ¿Cuál sería el riesgo? Querer deshacerte de tu alma, de tu ser. Ese es un riesgo tremendo, ¿no? Jochma y musar son palabras de vida, dignas de ser recibidas por aquellos que desean ser sabios. Job 5:17 dice, Gine, aquí está, bueno, Gine Asher Enosh, Yohigenu Eloa, musar, está en la segunda línea así, musar Shaddai, muy bien, musar Shaddai Altimasis. Dice, he aquí dichas del Enosh, hoy te voy a explicar qué es esa palabra Enosh, lo traducen como hombre, dichas del Enosh que Dios hace entrar en razón, y el musar del Todopoderoso no repugna o no rechaza. No sé cómo está escrito en la Reina Valera, a ver, déjenme ver cómo está en la Reina Valera aquí. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección, el musar del Todopoderoso. Bueno, está bien, ¿no? Dice, dichas del Enosh, ponen ahí, bienaventurado es el hombre, ¿no? El Enosh, ¿qué es un Enosh? Bueno, un Enosh somos todos nosotros. Es decir, un Enosh es un mortal, como tú y como yo. O sea, cuando me refiero a un mortal, no solamente es
aquel que muere, ¿verdad? Sino es todo aquel que experimenta aflicción, angustia, debilidad, desánimo, enojo, enfermedad, dolor, tristeza y todos esos tipos de experiencias, ¿verdad? Las cuales pueden hacer que el Enosh tome decisiones no sabias. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son de mecha corta? Bueno, tú te conoces, ¿no? Pues los de mecha corta pueden tener el problema de tomar decisiones por su enojo, otros por su tristeza. Incluso otros toman decisiones por su mucho gozo, porque ese también es un enosh, aquel que puede también llegar a tener mucha alegría y toma decisiones. Ahí, ¿no? No sé cuántos de ustedes, bueno, seguramente los hombres sí, las mujeres no, ¿han escuchado hablar de los hooligans? Levante la mano, ¿quién conoce los hooligans? Ah, sí, pues. Generalmente era en el fútbol, ¿verdad? Perdía su equipo, destrozos. Tomaban esa decisión, ¿no? Ganaba su equipo, destrozos. Tomaban decisiones así. Ese es un enosh también, ¿verdad? Pero dice aquí este versículo, hay dichas en el enosh que ha sido renovado en su razonamiento por Dios, que Dios le ha hecho razonar y que no se harta del musar de Dios, recibe la disciplina de Dios, el castigo de Dios es posible con tal de tener una vida con buen sentido, que su razonamiento y su voluntad estén en el mismo sentido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay que transmitirlo a nuestros jóvenes, pero primero adoptarlo nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el enosh? El enosh es todo hombre, somos nosotros, son todos los hombres básicamente. ¿Por qué? Porque morimos, porque sufrimos, porque nos afligimos, ¿sí? Eso solamente lo sufre el enosh, que es terrenal. Eso es bien interesante porque hubo alguien que se hizo enosh, se hizo enosh, ¿sí? No había ¿quién podía rescatar a los enosh? Sino que alguien que se hiciera un enosh. Por eso dice el Salmo. ¿Quién es este hijo de Enosh? O no me acuerdo qué Salmo es, pero dice, ¿quién es este Enosh para que tú tengas memoria de nosotros? Para que tú visites al hombre. ¿Quién es este Enosh? Porque no lo conocían. ¿Quién va a ser ese Enosh que nos rescate? Si él es ciego, nosotros vamos a caer en el mismo hoyo. Si él es enfermo, pues también nos vamos a enfermar. ¿Quién es ese Enosh? Alguien se hizo un Enosh. Enosh es todo aquel que es. Ajá. Sí. El alma refiere a toda tu ser, a toda tu integridad. ¿Sí? No, el enosh tiene su integridad, por supuesto, ¿verdad? Lo que no es el enosh, el enosh es alguien que no es eterno, que muere. Ese es el enosh, tiene que morir. Alguien que se va a afligir, alguien que se va a enfermar y muere, ¿sí? Hay varias palabras para hombre, es muy importante que hayan dicho eso. Varias palabras como hombre, como Adam. ¿Adam a qué se refiere? Es muy fácil. A la humanidad, ¿verdad? Un ser humano. La otra palabra es Ish. Lo traducen como hombre, ¿no? Ish significa alguien que está completo. O sea, ya terminó en él un ciclo de algo y se le llama Enosh. ¿Sí? Todos los que se casaron aquí, se supone, ¿verdad? Cuando tomaron la decisión de casarse es porque ya estaban listos, completos. Eran Ish. Van para el siguiente nivel, vamos. Todos los que terminan una carrera, si la terminaron bien, completaron y les declararon, ya eres un licenciado en tal, es un Enosh, es un Ish, porque completó todo. Se habla de alguien completo, ¿verdad? Y el Zahar, por ejemplo, que se traduce como masculino también, pero lo traducen como hombre, ahí se refiere al hombre. Vamos, al hombre macho del sexo masculino, ¿verdad? El físico. Entonces, como ven, a veces todos nos dicen como hombre, pero no sabemos qué palabra está ahí. Pero cuando entendemos este asunto,
Ya entendemos. Entonces, el Enosh tiende a ser también alguien que rechaza. El Enosh es alguien que puede rechazar, el que se resiste a algo, ¿verdad? El que no quiere sujetarse. ¿Sí? Enosh. 8:4. Salmo 8:4. Salmo 8. Ahí la palabra es Enosh. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo de Adán, dice después. Pero esas son las palabras que tenemos, y complejas, ¿no? ¿Cómo traduces todo eso, no? La palabra que tenemos solamente para todas estas es hombre. ¿Sí? Entonces, versículo 7 de Proverbios 1. Dice, Irad Adonai Reshit Da'at. ¿Se acuerdan qué es Da'at? Conocimiento o conocer. Aquí en este caso, como no tiene la lamed, ahora es un sustantivo, conocimiento. Irad Adonai Reshit Da'at, Chochma umusar Elohim Badzu. Lo leí bien, Badzu, así se lee. La Zain se dice como el vuelo de una abejita. Zzz, pone za, ze, zi, zo, zu. ¿Sí? Así, aquí es Badzu. Chochma umusar Elohim Badzu. Así. Dice, bueno, lo traducen como el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Lo pusieron como el principio de la sabiduría, pero dice, Irad Adonai Reshit Da'at. ¿Qué es Da'at? Conocimiento. Sabiduría es Jochma. Entonces dice, lo tradujeron en la Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tal vez debió haber sido de esta forma, el temor de Adonai es el principio del conocimiento. Se requiere conocimiento, y de ahí viene lo que sigue. La Jochma y el Musar. La sabiduría y el Musar, no sé qué palabra quieres ponerle ahí, cualquiera de las que dijimos, amonestación, rechazo, corrección, disciplina, todo eso, chanclazo, si quieres ponerle el cinturonazo, ¿verdad? La Jochma y el Musar, los Evilín, no lo traduje porque te voy a hablar de esa palabra. Evilín, ellos lo detestan. A partir del conocimiento, que es el temor de Dios en nosotros, podemos adquirir la Jochma y el Musar, la sabiduría y todo este expendio del significado de esta palabra, ¿no? Entonces es importante ser llenos del conocimiento de Dios. Es importante, el conocimiento de Dios es importante, ¿eh? Que el temor de Dios entonces sea sobre nosotros. Pero los Evilín, y voy a usar las palabras más suavecitas, la palabra Evil, aquí está en plural, Evilín. Los Evilín es los tontos, los bobos, los torpes. Lo traducen como necio. Hay varias palabras para necio, por ejemplo está naval, ¿verdad? Todos nacemos naval. Después voy a explicar las palabras después, pero todos nacemos naval. Sin conocimiento de Dios y con el rechazo de Dios, no buscamos. Un naval es aquel que no busca a Dios, como dice el Salmo, que Dios miró a ver a los hijos de los hombres para ver si había un masquil, o sea, alguien que buscara a Dios. Pero no había ni uno, porque todos eran naval. No tiene esa naturaleza de buscar a Dios. Esa palabra se traduce como necio también o insensato. Otra palabra es quesil. Quesil tiene un poquito más de esperanza. Un quesil es aquel que no sabe cómo usar lo que tiene. Tiene dos cosas y puede hasta confundirlas, porque necesita dirección, un quesil. ¿Sí? Y aquí tenemos la otra palabra que es un evil. Evil aquí hay palabras más fuertes que esas, pero no las quiero decir. O sea, una empieza con I, ¿verdad? It, como de idea, ¿verdad? Pero no es idea. Otra empieza con es. Luego sigue un pronombre personal, tú, ¿verdad? Y ya con eso. Y todavía hay palabras más fuertes que en México hay, pero muy fuertes. Esa es la palabra evil. Ellos que detestan
la Jochma y el Musar son esto. Y no es porque se esté infiriendo, ay, por no hacerlo eres como cuando nos decían, no, el que llega al último es un burro, ¿no? Decían cosas así. No, le está diciendo, es que si tú no aceptas eso, si tú no recibes esto, es que estás detestando tu alma y te estás, lo que tú quieres permanecer en tu bobería, en tu tontería, en tu torpeza y en las otras palabras costeñas. Es eso, ¿no? Es decir, o sea, uno se ríe, pero es que en realidad es esta palabra, Evelyn. Y la palabra que se traduce ahí como detestar, la palabra badzu, ¿verdad? Sí, es detestar, pero es detestar con burla y con vergüenza. ¿Sí? Me da vergüenza que me hables de eso, hasta se burlan. Es esa palabra badzu, con la idea de avergonzarse, incluso de oír tan solamente, yo necesito el castigo, se ríe. Eso es badzu. Y entonces, cuando tú lees ese versículo, pues está más complejo, ¿no? Está más pesado, porque nos muestra realmente lo que somos, o lo que deseamos ser, o lo que no deseamos ser. Estos, Evelyn, no se dan cuenta que el conocimiento de Dios provee de estos dos elementos para vivir con dignidad y fortaleza, con gratitud y esperanza. Necesitamos Jochma y Musar para vivir así, con dignidad, con fortaleza, con gratitud y esperanza. Y Yeshua dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te ¿qué? Conozcan a ti, el único Dios, ¿verdad? Verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, ¿no? Llegar al conocimiento de Elohim, de ese amor entrañable, ¿verdad? Que fue manifestado en Yeshua. Conocerle es entrar en una intimidad, eso es la palabra da'at, conocer es entrar en intimidad. Y partiendo de ahí, por supuesto, se adquiere la sabiduría y la musar. Bueno, el musar, la disciplina, Jochma y Musar. A lo mejor no se te olvidan ya esas palabras, Jochma y Musar. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, el cual nos ha sido hecho por Dios, Jochma. Justificación, santificación y redención. Al final de cuentas, Yeshua es la sabiduría. Estar en él es moldearse en él. Y si has creído en él, has sido escogido para avergonzar a los sabios de este mundo, con la sabiduría que es de lo alto, no con tu sabiduría. Mira, ve leyendo conmigo Hebreos 12, ya lo leímos hace un rato, pero vamos a leerlo del 3 al 11, si quieres leerlo conmigo, está bien. Pero ahí donde leas disciplina, vamos a cambiar por la palabra musar. Si está conjugado, bueno, puedes leer musar, o conjuga, vamos a llamar el verbo musar, musarear, musareando, como lo vayamos viendo aquí en el texto, ¿sale? ¿Sí? ¿Sale? Vamos a hacer una especie de hebrañol, ¿verdad? Pero con el fin de ser didáctico, sí, muchas gracias. Versículo 3 en adelante dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Miren, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El musar que necesitábamos fuertemente, pero aunque era un musar muy fuerte, él lo recibió. ¿Verdad? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, porque somos un enosh, nos llegamos a cansar de lo que hacemos, hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación. Miren, ellos se habían olvidado, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la musar del Señor, no desmayes cuando eres musareado por Él, porque el Señor al que ama, musarea, y azota a todo el que recibe y musarea a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la musar, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no musarea? Pero si se os deja sin musar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Por eso se dirige, hijo mío. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, gracias a Dios y gloria a Dios por nuestros papás. Nuestros padres terrenales que nos musareaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos musareaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna musar al presente parece ser causa de gozo, ¿a quién le gusta? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en la musar han sido ejercitados. ¿Qué está dispuesto a musar de Dios? ¿Qué te sigan contigo con una musar y no con mucha jojma? Aunque al final te va a conectar con la jojma, que es necesario que nos digan las cosas, ¿verdad? Tal vez no tengas razón, pero tienes un sentir ahí, como que no fue justo algo, y vas a llegar tal vez con musar. Tal vez te equivoques, pero va a ser una buena práctica también, un buen ejercicio. Han sido ejercitados para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar en hacer lo que Dios nos ha encargado, en lo que es bueno, porque somos Enosh. Tengamos en cuenta aquel que es bueno y que aceptó el musar que nosotros merecíamos, ¿eh? Sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Tenemos un combate contra el pecado, ¿no? Pero que no se nos olvide la exhortación de Dios que nos trata como hijos con musar. Si hemos pecado, sí, necesitamos musar. Necesitamos confesar. Va a ser a veces necesario, tal vez avergonzarnos o tener dolor, pero al final vas a tener fruto de justicia, apacible. Eso es lo que va a suceder. Que cómo puede ser bueno, no puedes tú solo. Bueno solo uno, Dios. Pero aquel que es bueno lo puede ser en ti. Aquel que sufrió el musar, en ti lo sufre. Aquel que es bueno está lleno de misericordia y justicia, de sabiduría y disciplina, de amor y de paz. ¿Quién quiere conocerlo más? ¿No es hora de transmitir el mensaje a nuestros jóvenes lo que necesitan? Y si Dios te ha estado llamando, atiende a su voz y escúchalo, pues tiene palabras de vida que darte, ¿no? ¿Por qué habrías de rechazarlo si lo que quieres para vida, para bien tuyo? Así que no seamos evilín, aspiremos a ser jajamín, sabios, que oyen el consejo de Dios y que aceptan su disciplina, ¿no? Que nuestro razonamiento sea moldeado con la jojma de Dios y nuestra voluntad que sea moldeado con su musar, para que cuando nos trate de ignorantes sean avergonzados cuando vean las obras que nos fueron dadas para hacerlas, ¿no? Y para que el nombre de Dios, para que Yeshua, para que la fama y reputación de Él sea extendida por todos lados y sea exaltado. ¿Te animas a recibir musar? Porque creo que nos ha hecho falta. Pero si ahora ya recibiste y entiendes para qué es el musar, recíbelo. Porque el que se acerca a ti con el verdadero musar, lo que quiere es que estés bien. No quiere avergonzarte, no quiere quejarte, quejarse delante de ti. ¿Por qué me hiciste así? Lo que quiere es que estés bien y que no sigas haciendo eso. Que ese sea nuestro deseo cuando vayas con alguien. Ocupa el musar, ¿sí? Y cuando nos toque ser musariados, recíbelo. Bueno, cuando nos toque musariar, sí es cierto, cuando nos toque musariar, ya inventamos un verbo, ¿eh? Cuando nos toque musariar, hagámoslo con ese pensamiento. Yo quiero que estés bien tú. ¿Puedo hablar contigo? Y estoy seguro, porque la palabra de Dios lo dice, habrá fruto apacible y de justicia. Y entonces estaremos honrando, glorificando el nombre de Dios, porque se quiere para su pueblo. ¿Lo hacemos? Así que creo que la semana pasada y de hoy nos hemos llenado de conocimiento, ahora hay que aplicarlo, pero ya con la confianza más debida, ¿no?
¿Habías leído Proverbios así, esos primeros? Eso. Y todavía tiene más profundidad. Y pensemos en nuestros hijos. Pensemos en nuestros hijos. Amén. El Padre nos ama. ¿Cuánto nos ama, verdad? Porque no somos bastardos. Somos sus hijos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque ahora hemos entendido más cuánto nos amas. Sí, siempre hemos necesitado de tu sabiduría y la hemos recibido. Pero perdónanos, Señor, porque probablemente muchas veces rechazamos tu disciplina, tu musar, ignorando, olvidando que nos hablas como un padre, más que como rey, sino como un padre que ama a sus hijos y que no los trata como bastardos. Y hemos sido llamados para imitarte, Señor. Así que nos disponemos contigo, Señor. Estamos dispuestos a recibir no solo tu disciplina, sino tu musar. No solo tu sabiduría, sino tu musar, Señor. Tu disciplina. Con el fin de ser sabios para ti. Pero esto queremos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor. Danos palabra sabia para hablar y poder corregir a nuestro hermano, a nuestro hijo, a todos los tuyos, Señor, con el fin de que estén bien delante de ti, para que no estén, para que estén sin reproche alguno delante de ti, Señor, que puedan levantar manos santas, manos fuertes, rostro erguido delante de ti, por haber sido corregidos, por haber sido entrados en razón delante de ti. Ayúdanos a moldear nuestra voluntad de acuerdo a la sabiduría que en nuestro razonamiento ha recibido de ti. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, y fortalécelos en sus corazones y en sus pensamientos. Y gracias, Señor, nuevamente. Ayúdanos pues a darte la gloria, a honrarte en todo tiempo. Ayúdanos. A ti pues sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos según tu voluntad. Gracias por darnos tanto, Señor. Y queremos responder también a esto, de lo que tú nos das, darte siempre, Señor. Y las ofrendas que vamos a recoger sean también para el cimiento de tu reino, pero ayúdanos a hacerlo con sabiduría, hacerlo bien, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Dales también un corazón sabio a los que administran los bienes, acompañados con el musar cuando sea necesario, Señor, para que todo se haga bien delante de ti y en orden, y sepa el mundo que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias, Señor, te damos. A ti pues sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.